Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en esta hora, hermanos, del tiempo que el Señor nos ha dado tener para orar juntos, para alabar y adorar juntos el nombre del Señor. Y ahora ha llegado el momento en el cual vamos a oír y vamos a recibir la palabra de Dios. Quiero invitarle para que abra conmigo su Biblia. Si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Vamos a estar dando lectura al verso 27. De manera entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, en el verso 27, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Oramos. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de tu palabra. Llegado este momento en el cual vamos a estar compartiendo la administración de tu palabra, te pedimos, Señor, que en la exposición de tu palabra nos sean iluminados los entendimientos, a fin de que sea claro, comprensible el mensaje, y en ello seamos edificados conforme al propósito eterno que te trazaste mediante tu Hijo Jesucristo para con nosotros, la iglesia, Señor. Y estando convocados, reunidos en tu nombre, Señor, te pedimos que hables, de modo que, Señor, nosotros estamos aquí para oír lo que tú tienes para comunicarnos. En el nombre de Jesús, amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermano Jesús
no recibía la alabanza de los hombres, porque él no buscaba congraciarse con los hombres. Por eso siempre él generaba como una especie de controversia entre su ministerio y la humanidad. Amén. ¿Y eso por qué? Porque él claramente venía a delinear, a marcar el reino de Dios. Y el sistema del mundo y el reino de Dios están en oposición constante. Amén. Mantienen un combate entre sí. De manera que no hay manera que el que quiera agradar al mundo y hacerse amigo del mundo se haga amigo de Dios, sino por el contrario. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo, enemigo se hace de Dios. Entonces, por eso es que constantemente Jesús creaba estas controversias. No es que las creaba, sino que por el ministerio que tenía, por la tarea que tenía, por aquello que él venía a marcar, es que se generaba la controversia. Por eso cuando esta mujer alabó y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron, Jesús no recibió la alabanza, sino que dijo, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. ¿Por qué? Porque la dicha del hombre, como hemos hablado en la mañana, está en tener comunión para con Dios. Y él vino a hacer una obra para que esa comunión que se había perdido en el huerto del Edén fuera restaurada, se recuperara. La comunión el hombre la perdió en el huerto del Edén. Y Jesús vino a restaurar esa comunión. Amén. Y lo vino a hacer una vez y para siempre. Por eso cuando recibió Pedro la visión, estando en el altillo, en la azotea, acerca de animales inmundos, la voz divina le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Por qué? Porque mediante la expiación y el sacrificio del Señor Jesucristo, todas las cosas fueron reconciliadas para con Dios mediante su muerte. Amén. De manera que ya no hay nada inmundo. Por eso el apóstol Pablo dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para aquellos que tienen la conciencia contaminada, aún las cosas puras terminan siendo contaminadas por causa de su conciencia. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuánto valor tiene recibir el testimonio de Dios? Porque Jesús era el verbo encarnado, era la palabra viva, era el testimonio viviente de Dios. Por eso él dijo, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero luego dice en el versículo 29, viendo apiñada a la gente, deseosa de oír lo que él tenía para decir, esta generación es mala. ¿Por qué? Porque demanda señal. Y señal no le será dada, sino la de Jonás. ¿Por qué Jesús condenó a la generación diciendo que era una generación mala? Por causa de la incredulidad. La Biblia dice, mirad que no haya entre vosotros ninguno con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando el hombre escoge vivir alejado de Dios, cuando el hombre escoge vivir a espalda de Dios, no hace otra cosa que manifestar su maldad, no hace otra cosa que manifestar la incredulidad, y la incredulidad manifiesta que el hombre es malo. No que necesita otras cosas para convencerse, no que necesita otras señales para persuadirse, sino que en su corazón ya está determinado que no va a creer al testimonio de Dios. Por eso dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De ahí el milagro del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído. Ahora, ¿cómo pudimos nosotros? ¿Que teníamos un corazón distinto a esa generación? ¿O somos especiales para decir que nosotros hemos creído y por eso fuimos salvos y ellos fueron condenados por no creer? No, es el milagro del Evangelio, que el Evangelio nos da el nacer de nuevo, y al nacer de nuevo nos es dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo con el cual nosotros decimos Abba Padre, con el cual aprobamos a Dios. Amén. Ese es el milagro del Evangelio, que Dios a quienes Él escogió, lo llamó, y a quienes lo llamó, lo justificó, y a quienes lo justificó,
los santificó, y a quienes los santificó, los glorificó. Amén. Es la elección divina, por eso no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel a quien Dios llama. De ahí el privilegio que tenemos en ser llamados hijos de Dios. Entonces Jesús condenó a la generación como una generación mala y perversa. ¿Por qué? Porque no recibían el testimonio. Por eso trajo en alusión a la reina de Saba, que se iba a levantar en juicio contra esa generación, porque ella había venido de lejos para escuchar la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, ¿cierto? Pero Jesús era la sabiduría misma, la cual estaba en el principio creando todas las cosas con Dios, de la cual mismo dio testimonio Salomón en los Proverbios, que en el principio la sabiduría era con Dios y estaba creando y poniendo en orden todas las cosas. Jesús estaba desde el principio, Él era la sabiduría misma. Por eso dijo, he aquí más que Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón recibió sabiduría, pero él era la sabiduría misma, la que estaba poniendo en orden todas las cosas en el principio con Dios. Y luego trae en alusión a Jonás, diciendo, no le será dada sino la señal de Jonás. Y a lo último le dice, Jonás se va a levantar, la gente de Nínive se va a levantar en juicio contra esta generación, porque ante la proclama de Jonás se arrepintieron. Gloria sea el nombre del Señor. Los otros días escuchaba en alusión al respecto de Jonás, que en realidad la obra que Dios hizo con Jonás es una obra de resurrección. ¿Por qué? Porque cuando él exclama en su oración que había ya abandonado este mundo, que le había rodeado la misma muerte, o sea que había llegado a experimentar los tormentos de la muerte, pero el pez le devolvió con vida en las orillas de las playas de Nínive. Entonces él venía con una experiencia de haber experimentado la muerte y haber vuelto a vivir. Y quienes podían verlo, podían ver a un hombre que había tenido tal experiencia. Porque las experiencias nos dan la autoridad y el poder para hablar con facultad, ¿no es cierto? Toda experiencia que nosotros vivimos nos da la autoridad y el poder y la facultad para hablar con autoridad acerca de un hecho. Entonces, al tener la experiencia de haber muerto y haber resucitado, le dio la facultad, el poder para hablar con autoridad, y quienes le oían la voz de un hombre que había experimentado la muerte y que había vuelto a vivir por causa de un propósito determinado para con esa región, en donde tenían que escuchar un mensaje para que se apercibieran. Y si obedecían al mensaje, iban a percibirse, y Dios podía retractarse del juicio de destrucción que había sobre toda la región. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, qué importante que es estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dio testimonio de Jonás diciendo que ante el testimonio de Jonás, Nínive se arrepintió. Y aquí más que Jonás. ¿Por qué? Porque él era el verbo, era el mensaje, era la palabra viviente. Y la generación que demandaba, señal, muéstranos algo más. Queremos ver algo más. Así es el corazón del hombre. No le basta con ver la creación, la cual manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo invisible, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles mediante lo creado. No le basta la creación para dar gloria a Dios, por cuanto que no dieron gloria a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer toda cosa que no les conviene, terminando y dando culto a lo creado y no al creador, haciéndose imagen de animal, de reptil, de bestia, de hombre, y brindándole culto.
Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, cuán valioso es el milagro del Evangelio, porque nuestro corazón no era distinto al corazón de esa gente. Pero por la obra, por la gracia, por la misericordia de Dios, fuimos transformados, hechos en una nueva criatura, y por eso es que hoy recibimos el testimonio de Dios, recibimos la palabra de Dios y nos gozamos al oír cuando viene una palabra que sabemos que es de Dios, que confirma su verdad, que confirma su gracia, que confirma su obra. Nos gozamos y nos alegramos asintiendo con nuestras cabezas y aún diciendo amén y glorificándole al Señor por la obra, por las maravillas, por la bondad y por la misericordia con que Él ha tenido para con nosotros. Bendito y santo sea el nombre del Señor, habiéndonos reservado para este tiempo, para manifestar en nosotros todo el bien de Dios por medio del Señor Jesucristo, para que nosotros fuéramos quienes anunciáramos esas virtudes. Entonces, ¿cuánto valor tiene el Evangelio en nuestras vidas? ¿Cuánto valor tiene la iglesia, que es por medio de donde nos llegó el Evangelio? ¿Por qué? Porque la iglesia es el mensajero de Dios, es el siervo de Dios, quien proclama hacia todo lugar la palabra del Dios viviente. Es el que tiene el testimonio en la iglesia hoy. Por eso Jesús dijo, y en mi nombre haréis mayores cosas que las que yo he hecho. ¿Por qué? Porque Él estaba limitado por su cuerpo a una región y por su propósito a una nación, porque tenía que ir a los suyos. Pero la iglesia le fue dado extenderse hasta los confines de la tierra, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria, y luego ir hasta los confines de la tierra. Y entre tanto más se extendía, tanto más prosperaba la obra de Dios, y tanto más el nombre del Señor era glorificado, y tanto más era recibido el testimonio de Dios. En estos días nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos, y nos vamos viendo, a medida que la iglesia fue saliendo de Jerusalén, y fue hasta Judea, y de Judea fue hasta Samaria, cómo la gente comenzaba a abrir el corazón, y luego en Antioquía, cómo recibían el testimonio y se levantaba una congregación que no solamente se fortalecía en la gracia del Señor, sino que fortalecida tenía para disfrutar y tenía para suplir para las necesidades de la iglesia de Jerusalén. O sea que crecían en gracia y en todo, cómo la obra de Dios iba creciendo y expandiéndose y extendiéndose. Alabado y santo sea el nombre del Señor, y no importaba hasta donde fueran, a donde fuera que eran enviados, hasta allí el Señor hacía prosperar su obra, respaldando la palabra de su gracia con señales, con prodigios y maravillas. Respaldando la palabra de su gracia. ¿Cuánto anhelo tiene Dios porque recibamos sus palabras? ¿Cuánto anhelo tiene Dios porque recibamos su testimonio? Y cuán duro es para los que no reciben su palabra y cuán duro es para los que rechazan su testimonio. Porque si nosotros lo miramos, dice la Escritura que la reina de Saba se iba a levantar en juicio contra esa generación y la gente de Nínive se iba a levantar en juicio contra esa generación. ¿Por qué? Porque no habían oído la palabra del Señor, no habían recibido el testimonio del Señor. Por eso es que se levantarían en juicio. Y por eso Jesús la condenó a esa generación llamándola generación perversa, generación maligna. ¿Por qué? Porque la maldad en el hombre no se manifiesta en sus hechos, sino que la maldad en el hombre se manifiesta en no creer. Por no tener un corazón arrepentido se manifiesta la maldad. Pero no el arrepentimiento de las malas obras, sino el arrepentimiento de una vida alejada de Dios, sin creer a Dios y sin dar gloria a Dios. Esa es la perversidad en el hombre. ¿Cómo lo sabemos? Por la iglesia misma. ¿No está la iglesia llena de lo más vil y de lo más menospreciado de este mundo? ¿No está la iglesia llena de lo vil y lo menospreciado de este mundo? ¿Qué pasó con esa gente vil, con esa gente menospreciada? Que cuando recibieron el testimonio del Evangelio y recibieron la palabra de Dios en sus corazones, sus vidas fueron cambiadas.
y de ser viles y de ser menospreciados, pasaron a ser hechos hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo Jesús de toda bendición espiritual. ¿Qué es lo que le cambió a ese hombre y a esa mujer? El haber creído, el haber vuelto en su corazón hacia el Señor. Entonces, hermano, la maldad está en vivir vidas alejadas de Dios. La perversidad no está en que yo estafe, robe, hornique, no está en esas cosas, aunque no son buenas esas obras, pero la perversidad más grande que Dios juzga y condena es la de aquel que tiene un corazón no arrepentido para apartarse del Dios vivo. Esa es la perversidad más grande. ¿Por qué? Porque si una persona viene con un corazón arrepentido, por más perverso, por más maligno, por más vil que haya sido, su vida es transformada y es hecho una nueva criatura. Y las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la perversidad más grande? La perversidad mayor en el hombre. Vivir con un corazón no arrepentido, no recibiendo el testimonio de Dios y no abriendo el corazón a la palabra de Dios. Cuando el hombre vive en esa condición, alejado de Dios, manifiesta la perversidad y la maldad más grande que puede tener un hombre o una mujer en este mundo. No importa qué tan ético, qué tan caritativo, qué tan generoso sea, no importa qué tan buen concepto se tenga de ese hombre o de esa mujer en la sociedad. Si vive apartado de Dios, delante de Dios, esa persona es perversa y es maligna. Aunque en la sociedad sea catalogada de un hombre de bien o de una mujer de bien. ¿Por qué? Porque la perversidad más grande es no recibir el testimonio de Dios, no abrir el corazón a la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo acerca de esa generación que era una generación perversa, una generación mala que demandaba señal. ¿Por qué? Porque no le bastaba con tener al Verbo encarnado para dar gloria a Dios, sino que le resistían, afrentando al Espíritu Santo y teniendo por común al Señor Jesucristo. Aunque era común a los ojos de los hombres, tenía una belleza que se hacía manifiesta en lo que él transmitía, en lo que él hablaba, lo cual nadie hablaba. Por eso esa mujer alabó al Señor, porque dice que habiendo oído las palabras, no viendo lo que hacía, no viendo cómo él repartía y daba de comer, sino habiendo oído, amén, le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. Hermana querida y hermano querido, la gracia se obtiene cuando nosotros somos humildes ante la palabra del Señor y recibimos el testimonio de Dios. Por más que no lo comprendamos, no necesitamos comprender, necesitamos creer. Hay personas que dicen, pero yo no entiendo. No importa que no entienda, necesita creer, no entender. Y si cree, va a poder llegar a entender. Hay personas que primero quieren entender, como aquellos que primero quieren ver para poder creer. Hay personas que primero lo quieren entender para después creer. Pero la Biblia dice que por la fe entendemos. O sea que el orden no es primero entender y después creo, sino es primero creer y después voy a poder entender todas las cosas. Y aún cómo es que fui conocido. ¿Por qué? Porque la fe me va a llevar a mirarlo cara a cara al Señor, ¿cierto? Amén. Ahí nos conduce la fe, ¿no es cierto? Aquel glorioso día en cuando Cristo nos venga a buscar y le veremos cara a cara y conoceremos todas las cosas y aún como fuimos conocidos. Quiere decir que la fe es la que nos lleva al entendimiento pleno. No es el entendimiento pleno lo que nos lleva a la fe, sino la fe la que nos lleva al entendimiento pleno. Pero si uno no puede creer estas cosas, ¿cómo nos van a anunciar el resto?
Si yo no puedo creer que fueron lavados mis pecados, que soy justo, que soy santo, que soy perfecto, ¿cómo voy a poder entender el resto? Si todavía estoy mirando mis hechos, estoy mirando mis obras, y ante mis obras y mis hechos son más importantes lo que yo hago que lo que Dios dice. ¿Cómo voy a poder entender el resto? Sea todo hombre mentiroso, mas Dios permanezca siendo veraz. Entonces el orden no es primero entiendo y después creo, es primero creo y después voy a ir entendiendo. Por eso tenemos que recibir el testimonio de Dios, tenemos que recibir la palabra de Dios, aunque no lo entendamos humanamente. Y es lógico que no se entienda. ¿Por qué? Porque para el hombre natural las cosas de Dios le son locura, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. ¿Se da cuenta? Primero creemos y después experimentamos la gracia. ¿Por qué? Porque al creer honramos a Dios, glorificamos a Dios, y el que honra, honra recibe. Amén. Y Dios no es deudor de nadie. Así que yo le creo a su palabra, le honro a Dios y Dios me honra añadiéndome mayor gracia. Esa es la manera en que uno puede recibir la gracia de Dios para edificarse en amor y alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Hacia donde todos nosotros vamos, en la unidad de la fe, a la medida y a la estatura del varón perfecto. Por eso, hermano querido, cuán importante es que cuando se da el testimonio, que Dios nos da el testimonio, que nos da la palabra, que nos da la revelación de su palabra, que nosotros la atesoremos, la recibamos tal como es, aunque no la lleguemos a comprender. Puede que yo no comprenda cómo es que Dios me amó, cómo me perdonó, cómo antes que hiciera lo bueno y lo malo, Él ya vino a morir por mí a la cruz del Calvario. Puede que no lo comprenda, pero no necesito comprenderlo, necesito creerlo. Y si creo, voy a ver la gloria de Dios. Amén. Hermanos queridos, amados del Señor, que esta palabra venga como fuego a nuestros corazones para que arda la llama de la fe, y afirmados en la palabra y en el testimonio de Dios por medio del Evangelio, crezcamos en todo aquello para lo cual Dios nos llamó, alcanzando todo aquello para lo cual fuimos trasladados a este reino. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta hora que nos hayas enviado tu buena palabra, iluminándonos los ojos del entendimiento para darnos comprensión y entendimiento en cuanto al valor de oír y de recibir tu palabra y el testimonio, Señor, cuando nos es dado por medio del Evangelio para poder crecer en gracia y alcanzar todo aquello para lo cual fuimos llamados. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le invito para alabar su nombre con júbilo en nuestros corazones. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle.
La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,